Prepárate a por TN. Llegan ellos. La dupla que siempre te acompaña, que no te abandona. DJ Winiaki, Nicolás Winiaki y Carolina Moroso. Muchas gracias. Vuelto, Nicolás Winiaski. ¿Cómo te he extrañado, amigo mío? Igualmente, a todos ustedes, sí. Sí, pero ¿hace cuánto? ¿Qué? ¿2 semanas que no nos vemos? Claro, porque vos fuiste a las exequias de la reina. Así es. Isabel II, y yo me tomé algunos días de vacaciones. Bueno, ¿estás bien? Sí, muy bien. Bueno, Y fantástico. Estoy espléndido. ¿Sabés qué arranca ahora, en este preciso momento, pasaditas las 11 de la noche? La agenda informativa de la semana. La semana informativa. Lo inventaste vos y te lo olvidaste. Exactamente, la semana informativa. Se va a hablar de las PASO, de la suspensión o no. Se va a seguir hablando del atentado de Cristina Kirchner. Se va a hablar también del posible diálogo entre Macri y Cristina. Yo creo que eso va a estar complicado. Y de la justicia. Y de la causa del atentado. Y la causa de vialidad, ¿no? La causa de vialidad, que eso es lo central. Lo central, pero lo central también, ¿sabes qué, Nico? Son los números que arden. Los números que nos cuentan cuáles son nuestras preocupaciones. ¿Qué creemos sobre algunos de los hechos que marcaron estas últimas semanas en la Argentina? Y para hablar de eso, para poner los números que gritan sobre la mesa, está con nosotros Facundo Nejamkis. ¿Cómo estás, Facu? Hola, ¿cómo les va? Gracias Buenas por noches. venir. Se opina Argentina con números que gritan. Con números que gritan. Algunos son muy llamativos. Por ejemplo, ¿quién es el principal político o política con mejor imagen? No lo digas ahora, lo vamos a decir en un momento. ¿Te sorprendió? Porque sí. nosotros conocemos los números que gritan, Sí. pero ¿te sorprendiste? Sí, algunas cosas sí. Algunas cosas sí. Sí, Otras cosas no. Por ejemplo, ¿qué te preocupa? Vos ya sabés que te preocupa. La que no parece saber qué te preocupa es la clase política muchas veces, ¿no? Con discusiones que parecen escindidas. Pero esto también surge y de esto también vamos a estar hablando con Facundo. Tenemos informe de Mauricio Luna. A ver. Atención. Mauricio Luna se Nuestro fue. hombre en el camino. Nuestro hombre en el camino. Atención. Arde la zona roja en Mar del Plata. Y arde porque está en el centro de algunas controversias. Ajá. Hicieron un informe muy, pero muy interesante con el equipo de Videolab. Estuvieron trabajando con Juan Pablo Chávez allí. Así que Mauricio Luna enseguida nos trae una historia de una zona roja que arde. Literalmente. Literalmente. Así es. Y uno de los temas de la semana pasada y que va a continuar esta semana es sindicalismo salvaje, podríamos llamarlo, ¿no? Sí, un país sobre ruedas, Nico. Ya cada vez menos, ¿no? Venían los Claro. camiones, faltaba el gasoil y ahora el sindicato de los neumáticos, que está a cargo de Crespo, es un dirigente trotskista, ¿no? De la izquierda combativa, están de paro todas las empresas de neumáticos en Argentina, las principales 3, digamos, y ya empiezan a parar algunas de las automotrices. Ujú. Empiezan a faltar neumáticos en la República Argentina. El sindicato había tomado el Ministerio de Trabajo la semana pasada, a fines de la semana pasada, en una negociación paritaria que ellos dicen que es injusta. Le están ofreciendo muy poco para el 2022-23, 38%, y que además no le están cumpliendo la paritaria anterior, pero tomaron el Ministerio de Trabajo en las oficinas de la calle Callao. Esto termina redundando en varias cuestiones. Para empezar, empresas que dicen suspendemos el funcionamiento, suspendemos las operaciones. Hemos leído un comunicado, por cierto, muy escueto, porque están teniendo mucho cuidado las empresas en cómo manifiestan esto, también por la angustia de muchísimos trabajadores. Estamos hablando de Bridgestone, estamos hablando de Pirelli, también de una empresa nacional como FATE. Y por supuesto lo que aparece en el fondo de la cuestión es un pedido de aumento de 200% sobre las horas del fin de semana, que las empresas dicen hacen la operación en términos de costos prácticamente inviable, ¿no? Implican un incremento de costos que hace que la ecuación económica no les dé. Ahora hay que ver, porque parece bastante inflexible la posición del sindicato. ¿Y qué posición va a tomar el Ministerio de Trabajo? Porque Moroni es un ministro bastante ausente, ¿no? Tiene un perfil bajo, tiene muy buena relación con la CGT peronista, y esta es la novedad tal vez de este conflicto, ¿no? Por primera vez un sindicato que se llama combativo, ¿no? Que está, digamos, tiene una representación política en el PO, en el Partido Obrero Trotskista, tomó el Ministerio de Trabajo y levantó la voz más allá de los gremios del PJ, de la CGT. A ver, los métodos yo obviamente no los comparto. Tomaron el Ministerio de Trabajo. Sí, No es si un usted es modo extranjero y está de viendo este negociación, programa, no va a poder creer, Nicolás Winiaski acaba de decir,
que un sindicato tomó El Ministerio de Trabajo. Sí, e incluso el gobierno le terminó prestando, ¿no?, las instalaciones para que pasen ahí las largas horas que estuvieron, los Claro, baños. le hicieron una oferta que no podían rechazar. Sí, no, le hicieron pasar. Digo, el sindicato les hizo una oferta sí. que no podían rechazar. Bueno, mañana a las 11 de la mañana vuelven las audiencias oficiales, las negociaciones. Hay que ver finalmente cómo termina este conflicto. Por supuesto que el comunicado es serio y las automotrices, algunas ya pararon, porque empiezan a faltar neumáticos en la Argentina, un insumo que ya se había elevado el costo, como todo en este país, y ahora más, porque empiezan a faltar las gomas, ¿no? Empiezan a faltar, empiezan también a recrudecerse cada vez más, porque se produce esta suerte de efecto contagio. También los casos, o al menos quizás las denuncias, quizás estemos inaugurando un nuevo tiempo de también más inflexibilidad por parte de cierto empresariado que dice, señores, hasta acá, Claro. estos métodos no van. Pero todo esto ante el silencio o la inacción, porque aquí media mucho tiempo de inacción, Nico. Sí, no, exactamente. A ver, ¿qué dicen en la CGT peronista? Que esto es interesante. Bueno, los empresarios son responsables porque nosotros les dijimos que si no mejoraban las condiciones de trabajo venía la izquierda combativa. Es un argumento un poco, digamos, extraño. Obviamente perdieron poder los gremios del PJ frente al avance de algunos sindicatos de la izquierda o identificados con la izquierda, que empezaron a ganar sindicatos importantes, como el de los neumáticos. Es clave, ¿no? Pero en la Argentina del 2022 pasan estas cosas. Ya eran caras las gomas para los autos, bueno, ahora están paradas las 3 principales fábricas, empiezan a parar las fábricas de autos con un ministerio que fue tomado y mañana de vuelta en las negociaciones. ¿Cómo van a ser? Esperemos que en paz y que todo se arregle para los dos lados. Por lo pronto, el respeto a las reglas básicas para manifestar un reclamo y, por supuesto, para empujar una negociación, bueno, bien, gracias, ¿no? Sindicalismo Salvaje, un título que podrás escuchar a menudo en este espacio, como en cualquier otro espacio periodístico. ¿Seguimos con información de última? Así es. Los chicos están con las maderas, mira que mire. Que está llevándolas muy bien las maderas, ordenando todo. Leña, panadería. Acá estamos haciendo banco, ¿qué estamos haciendo? Estamos armando un cofre. Mirá, un cofre, impresionante los chicos. Una maravilla, las plantitas. ¿Qué Bueno, estamos haciendo acá? ¿Qué por supuesto, estamos las haciendo novedades de último momento tienen que ver con otro caso que ha conmocionado al país, Sí. que involucra un centro de rehabilitación, que involucra también a una figura pública que está detenida. Estamos hablando de Marcelo Teto Medina y estamos hablando del caso de La Razón de Vivir, donde se denuncia la reducción a la servidumbre, donde se denuncia un aprovechamiento de personas en situación de extrema vulnerabilidad, como son las personas que tienen que recuperarse de una adicción y que sufren una adicción. Nico, hay novedades. Sí, hay novedades. El fiscal del caso, Daniel Inchazu de Berazategui, tiene que resolver la situación procesal de los imputados con delitos graves y entre ellos está Marcelo Teto Medina. Entiendo que su abogado pidió la excarcelación. Hay diferentes responsabilidades entre los imputados en el caso, por supuesto. Veremos qué es lo que pasa con el Teto Medina. En 5 días se tiene que resolver esta situación. Probablemente sea excarcelado, pero quede igualmente vinculado a la causa. Pero nada mejor para saber todo esto que su abogado Adrián Tenca. Buenas noches, Tenca, gracias por atendernos. No, por favor, un saludo a ambos. Un placer. A ver, ¿nos puede contar por qué pidió la excarcelación de su cliente? Bueno, el viernes Medina prestó declaración indagatoria, pedí la excarcelación ante el fiscal y hoy la acabo de subir, como ustedes están en primicia diciendo, subí al sistema la excarcelación ya pidiéndosela a la jueza de garantías. Como bien dijiste vos, tiene 5 días para resolver. ¿Por qué la pedí? Porque Medina es absolutamente ajeno a todo lo que está diciendo. Absolutamente ajeno. Esta es una granja que viene funcionando desde el año 2016
y Medina trabaja dando charlas una vez por semana, los días martes, hace un año, con lo cual mal podría formar parte de una asociación ilícita o de una granja que reduce la servidumbre a personas cuando él trabaja hace un año dando charlas una vez por semana. No tenía absolutamente nada que ver con cuestiones administrativas o organizativas o demás. Doctor Tenca. Independientemente que tengo grandes dudas respecto a toda la causa. ¿Por qué? Porque la realidad es que vos cuando lees, te tuteo, ¿no? Cuando lees la causa, te das cuenta que se trata de una interna entre una persona, un sacerdote, que trabajó durante 3 o 4 años, y de repente cuando se fue se dio cuenta que los chicos estaban reducidos a servidumbre, con lo cual en realidad, más que denunciante, tenía que ser imputado. Ajá. Y además, escuchando a todos los chicos, o a la gran mayoría, que hablan bien de los supuestos reducidores, sería la primera vez en la historia criminal del mundo que esto se da, que las supuestas víctimas hablan bien de los supuestos victimarios. Sí. Bueno, Adrián, doctor Tenca, también es cierto que son personas en situación de mucha vulnerabilidad, de mucha fragilidad, recibiendo un tratamiento de adicción. Entonces, ¿no es cierto que recibía, que Marcelo Teto Medina recibía algún tipo de comisión por las personas que llegaban al centro de rehabilitación? La pregunta es muy buena y te voy a decir exactamente lo que dijo Medina. Medina venía trabajando en más de 15 fundaciones, del mismo modo que trabajaba en esta. O sea, a él lo contactan hace un año para que prestara los mismos servicios que prestaba en las otras. Entonces, él publicaba en sus redes sociales lo que hacía. Entonces, a él, por ser una persona, un ex adicto que daba charlas motivacionales y ser una persona famosa, lo contactaba mucha gente. Entonces, si vos vivías en Zona Norte, te recomendaba la fundación de Zona Norte, donde él daba charlas. Y cobraba alguna comisión por persona en todas las instituciones a las que derivaba una mínima suma, y además cobraba 10.000 pesos por cada charla que daba. Y eso es así. A ver, más allá Es de verdad. esto no es una imputación Pero- a su cliente o a tu cliente, si nos tuteamos, según entiendo que lo que declaró es que cobraba 2.500 pesos si acercaba a un adicto a recuperarse a la razón de vivir y 10.000 o 12.000 pesos por charla. Pero más allá de esta cuestión, lo que entiendo es que la razón de vivir es un centro de ayuda a adictos donde nada funcionaba de modo legal. No hay un solo psicólogo, no hay un psiquiatra. Bueno, esto, en primer lugar, de ser así, él no tenía por qué conocerlo. Y que no haya un psiquiatra, no haya un psicólogo, en modo alguno implica que los chicos estuvieran reducidos a servidumbre, que es uno de los delitos más graves que tiene el Código Penal. Sí. Y si vos te fijás, no tiene nada que ver con la reducción a servidumbre, si los chicos podían salir, podían entrar. Claro, y porque había un aparte, control muy reitero, férreo. Medina no tenía conocimiento alguno de todo lo que sucedía puertas adentro, por decirlo de alguna manera. Él nunca se quedó a dormir ahí. Ujú. De modo tal que la imputación es absolutamente absurda, y yo creo que esto va a terminar en un escándalo jurídico. Doctor Ajá. Tenca, pero su cliente, Marcelo Medina, ¿no refiere a haber visto alguna situación anormal, llamativa, considerando estos elementos que menciona Nicolás, considerando también que Cedronar, el organismo que sale a decir no estaba habilitado como centro de rehabilitación? Nosotros Ninguna granja de la provincia, primero que no le compete a él saber si está habilitado o no, porque él iba a dar una charla, ¿correcto? Pero independientemente de esto, hablando de la causa en general, ninguna granja de la provincia de Buenos Aires está habilitada por el Cedronar ni por el Ministerio de Salud. Ninguna. Pueden averiguarlo. Sí. Y él daba charlas en 15 instituciones previo a eso. Algunas tienen habilitación municipal, pero ninguna del Cedronar. Sí, bueno, pero a ver, más allá de eso, ¿no? Que tal vez es una cuestión técnica y que tenga que ver con algo más profundo que es la nueva ley de salud mental, Sí, ¿no? claro. En la causa sí hay testimonios de denunciantes, y creo que no empezó por la denuncia de el presbítero, sino por una denuncia de la departamental de Berazategui, de que No, efectivamente... empezó por la denuncia del presbítero
con 3 supuestas víctimas. Después Sí. se sumaron 7 más y la orfandad probatoria de la causa da miedo, Ajá. realmente, porque cuando Sí. le indagaron a Medina no le mostraron una sola prueba en su contra, ninguna, Ajá. ninguna escucha, absolutamente nada. Por eso pedí la excarcelación, y si no lo excarcelan, bueno, ahí veré, porque ya se transformaría realmente en una privación legítima de la libertad, Sí. que ya lo es, pero si le negaran la excarcelación lo sería mucho más. Ahora, para Ahí usted, tomaré las medidas del para caso usted, pertinentes. para usted entonces, todo en La razón de vivir funcionaba bien. No, yo no lo que estoy diciendo, o sea, no me compete a mí como rol de Medina, no me compete eso. Eso le competirá a los abogados que defienden a las otras personas. Pero leyendo la causa, no hay ninguna prueba de la cual surja de que había gente reducida a servidumbre, que es cuando te cooptan directamente la libertad ambulatoria y la libertad de pensar. No, la verdad que no. Doctor. Por lo que tengo entendido, perdón, doctor, hay como una especie de libro de actas donde se llevaba a cabo se anotaban todo lo que pasaba a cada minuto, digamos, quién se iba, quién no. Hay una policía bonaerense, ¿no?, que supuestamente amenazaba a quién se quería ir o no. Una de las personas que viajó a Córdoba y lo hacían hacer trabajos de albañilería y además pagaba, ¿no?, por estar ahí, un pago de una madre que entiendo que su hijo fue a una institución que sí está autorizado, por lo menos tiene una auditoría legal, digamos, del Estado, que llegó a pagar 100.000 pesos, ¿no?, para que el chico se interne. A ver, me parece que sí hay cierto material para que la causa exista, ¿no? Más allá de Bueno, del rol de su cliente, digo. Yo, por eso digo, excediendo los límites que me corresponden como abogados en esta causa, yo creo que, en primer lugar, vos sabés bien que la prisión preventiva tiene que ser algo extremo, digamos, Sí. porque es un adelantamiento de pena. Y de acá, o sea, se libraron 26 órdenes de allanamiento y 17 detenciones, y ya se le dio publicidad porque se le hizo saber a los medios de comunicación, la fiscalía a las 7:30 de la tarde, que lo iban a detener a Medina a las 9 de la mañana. Es decir, que el fiscal ya de movida quiso darle a esto una trascendencia pública que no tendría por qué haberlo hecho. Es una Eso denuncia en grave. primer lugar, que no hay que descartarlo. Y después, la orfandad probatoria, te reitero, todo lo que vos decís es cierto, pero es lo que dicen las presuntas víctimas, con Bueno, una persona que doctor, trabajó ahí durante No lo van a decir Doctor- los acusados porque sería confesar, doctor. Doctor, a ver, repasemos un poco y quiero volver sobre una pregunta que le hacía hace un rato para terminar de entender el vínculo o la relación de Medina con la organización. Cobraba 10.000 pesos por cada charla, ¿correcto? Sí, 12.000 la última vez que cobró. 12.000. ¿Cuántas charlas aproximadamente refiere haber dado y cuándo comienza formalmente, o en términos de su relación, podríamos decir, contractual? Hace poco más de un año. Hace poco más de un año, porque él en un programa de televisión, doctor, recomendó la organización. Sí, claro. En una entrevista reciente. Hace poco más de un año. ¿Cuántas charlas refiere haber dado en el curso del año? Bueno, daba una charla por semana, no habría que hacer la cuenta. Bueno, o sea, multiplicar cuántas semanas por 4. Bueno, digamos, es una periodicidad importante. Retomo la misma pregunta, doctor. ¿No refiere haber visto nada extraño, nada llamativo, nada preocupante en las condiciones en las que se llevaba adelante la rehabilitación de esos chicos y en el marco, en el contexto? No, porque además reitero, él le daba charlas a 70 chicos y ninguno le refirió nada de todo esto. Porque la razón de vivir desde el año 2016 rehabilitó a más de 1.000 chicos. O sea, lo que sucede es que ustedes como periodistas, y me parece muy bien, escuchan lo que dicen las presuntas víctimas, que lo que dicen son Leemos el cosas expediente. horribles, espantosas. Sí. Ahora, después de ahí a que se puedan probar, hay una distancia bastante larga. Sí. No hay nada en la causa para probar esto. De hecho, durante 2 o 3 días escuché
que había escucha, valga la redundancia, respecto del Tito Medina, y cuando yo estuve frente al fiscal le dije, ¿cuáles son las escuchas? Me dijo, no, respecto de su defendido no tengo ninguna escucha. Ajá. Bueno, nosotros no usamos de fuente otros medios, ¿no? Si hubiera escuchas, lo sabríamos. Ahora, respecto al padre Quique, ¿no? Que es el cura que usted hacía referencia, el obispado de Quilmes sacó un comunicado diciendo que el padre Quique, después de haber sido mencionado en varios medios de comunicación, es el presbítero León Carlos María Nisoria, pertenece a la diócesis del obispado justamente del distrito de Quilmes. Dice, no forma parte del centro denunciado y se pone a disposición de la justicia para colaborar con el proceso de investigación como sea requerido. La diócesis de Quilmes se une al dolor de las personas involucradas en esta investigación y sus familias y pide a las autoridades que se encuentre una respuesta humanamente satisfactoria para ellas. Hola. Sí. Sí, doctor. No sé si escuchó. ¿Está bien? Sí. Me parece perfecto. La Ujú. realidad es que él trabajó ahí 3 o 4 años, independientemente que forme parte de la diócesis o no. Sí. O sea, el denunciante trabajó 4 años haciendo lo mismo que denuncia. Ujú. Es Bueno, bastante sí. extraño Sí, eso. doctor, a ver, nosotros tenemos que cerrar porque casi nos quedamos sin tiempo, pero a mí me Le llamó, agradecemos mucho. le agradecemos de verdad mucho por este No, por contacto. favor. Un placer. Y seguiremos en contacto porque vamos a seguir este caso. A ver, usted dijo este título hace un rato nada más. Ninguna granja de la provincia de Buenos Aires está habilitada por Cedronar. Habla usted Sí. apenas de algunas que pueden llegar a tener una habilitación municipal. O sea, ¿esta es Sí. una verdad aceptada entre los centros de rehabilitación? Bueno, no soy especialista en este tipo de cuestiones, pero ustedes que son periodistas de investigación pueden averiguarlo qué granja está habilitada por el Cedronar. Que van Ujú. a darse cuenta que ninguna. Ujú. Bueno, se espera igualmente un informe, ¿no? De los especialistas respecto a cómo funcionaba la granja La Razón de Vivir. Insisto con esto, más allá de eso, la situación de su cliente va por otro carril. Exactamente. Tal vez logre la excarcelación o no. Esperemos, si no, veré qué es lo que hago porque realmente de haberse cometido los delitos que ustedes que denuncian, Medina sería un perejil, hubiera sido una persona que fue utilizada por esta supuesta organización, no integrante de la organización. Ujú. Quedó claro. Muchas gracias, Vamos a esperar. Penca. Esto está en manos del fiscal Daniel Lichazo, que trabajó con la investigación durante 45 días. Ujú. 45 días. La estrategia defensiva, y no hay por qué reprocharle nada a Tenca, es acusar en principio a quien sería, según él, el denunciante. Yo tengo entendido que fue una denuncia de la propia policía de Berazategui, el padre Quique, que por lo que tengo entendido en la causa ya declaró como testigo y no tiene ninguna vinculación. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa con Medina, que probablemente salga en libertad. Yo me quedé con esto otro, ¿no? ¿Qué pasa con los mecanismos y las instituciones que tienen que controlar qué funciona o qué no funciona como centro de rehabilitación? La ley de ¿no? Es salud bien- mental, Carlos. mucho más grande. Bueno, volvemos a hablar de lo mismo, ¿no? Volvemos a hablar de lo mismo y del enorme desamparo que de hecho sufren y mucho todas las familias de adictos, pero en particular las familias más vulnerables. Hablamos de los números que gritan. Así es. Facundo Nejamkis, ¿cómo estás? Griten, va? Buenas griten, noches. Hawkins. ¿Eh? No, él es muy sereno y lo presentamos con un grafo enorme que dice los números que No gritan. gritamos, los números gritan solos. Los números gritan solos. Pero interesante lo que vos estabas planteando, que va más allá de la salud mental, que es un tema que está fuera de agenda de discusión de la política Totalmente. hace muchísimo tiempo. Te diría desde los 90, que es el tema de la modernización del Estado, ¿no? Mm. Digamos, una agenda que tenga que ver con un Estado que adquiera capacidades para poder desarrollar políticas públicas, pero también para controlar cuando tiene que ejercer como contralor, ¿no? Ujú. Ujú. ¿Hay algo de lo que te haya dado su encuesta, o sea, las principales preocupaciones que esté hoy en la agenda de la clase dirigente? Por ejemplo, la Corte Suprema, el juicio de vialidad, el atentado PASO. a Cristina, si se suspenden las PASO o no. No sé. No, La economía. probablemente estén en la agenda, lo que pasa es que no lo pueden resolver. Entonces, digamos, el problema es ese, ¿no? Digamos, los temas que pueden resolver, que hoy la política tiene más capacidades para resolver. Es como o sea, la más- dieta, la van a empezar mañana. Claro, no sé, no, digamos, son los temas. Bueno, no, por eso no tiene- No digas eso, justo hoy vengo. No, vengo no, de digo la como. comida de Roger Viste el Sanás y estoy gimnasio, hinchado. el gimnasio lo voy a empezar Hoy empieza el mañana, nuevo además, judío, es ¿no? lo mismo. Así es.
Pero me parece que ahí lo que, digamos, lo que sucede es, vos tenés dos tipos de agenda, siempre hay dos tipos de agenda. Hay una agenda que le preocupa a las élites, una agenda que tiene que ver con la lucha por el poder, eso existe siempre, Obvio. y una agenda Y que tiene le que preocupa a la existir. sociedad. El problema es que cuando la dirigencia política o las élites no pueden resolver, yo no te diría necesariamente que no se encargan, el problema es que no la pueden resolver los problemas que le preocupa a la sociedad. Entonces, pareciera ser que de lo otro se ocupan y de esto no. Y yo ahí abro un interrogante, ¿es que no se ocupan o que no lo pueden resolver? Y entonces queda al descubierto que son mucho más eficaces y eficientes para resolver los problemas que tienen que ver con sus preocupaciones que para resolver los problemas de la sociedad. Creo que ahí tenemos los números de las máximas preocupaciones, según la encuesta. Estamos viendo Nos tiene mucha fe a la vista. Sí. Inflación. inflación 40%, ¿no? Siempre primero hace años aparece la preocupación sobre la inflación combinada, que nosotros decimos es un set de preocupaciones que tienen que ver con la economía, combinada con el problema del desempleo, ¿no? Ujú. La sumatoria de inflación y desempleo se lleva el 60% de las preocupaciones de la sociedad argentina. El resto son problemas que tienen que ver con la corrupción, la preocupación de la Esto me corrupción. llama la atención, que la corrupción esté segunda, ¿no? Entre las máximas preocupaciones, 22%, por encima de la inseguridad, 15%, ¿no? De vuelta Sí. empieza a preocupar. Yo ahí, digamos, no digo que necesariamente sea que una cosa les preocupa más a los otros. Hay una mayor atención en los últimos meses sobre las cuestiones que tienen que ver con la corrupción, especialmente con el protagonismo que hay alrededor del caso de la causa de vialidad, El atentado, ¿no? del Ahora atentado vamos a también. hablar de Entonces, Seguramente que si vos desagregás eso en votante o afinidad con tal o cual espacio político, ese orden cambia, ¿no? Y ese Absolutamente. porcentaje, particularmente ese, se mueva. absolutamente, si vos cortás esas preocupaciones por identidad política, Ujú. probablemente vos encuentres que las preocupaciones económicas que tienen que ver con la desocupación y con la inflación afectan más a los votantes del Frente de Todos, y las preocupaciones de índole que nosotros llamamos institucionales, por ejemplo las cuestiones vinculadas con la corrupción o también las cuestiones vinculadas con la inseguridad en este caso, preocupan más a los votantes, por ejemplo, de Juntos por el Cambio. Ahora, cuando es tan fuerte la cuestión económica y vos tenés 40% de inflación y 20% se preocupa, es transversal a todos los espacios políticos, y eso explica en parte la crisis por la que atraviesa el Frente de Todos hoy en día, ¿no? Sí, esto es un número fuerte, ¿no? ¿Cómo evalúa la política económica del gobierno nacional? 74% en algo negativo y muy negativa. Sí. Esto te diría es prácticamente, y esto es un tema para analizar, ¿no? Es prácticamente desde el inicio del gobierno. ¿Tan alto? Sí, digamos, era más bajo, por supuesto, era más bajo. Después se consolidó en un número muy alto. Pero nunca, a ver, el gobierno el kirchnerismo de 2003 al 2015 tuvo veranos económicos. El macrismo tuvo veranos económicos, sobre todo en el año electoral, en el 2017, la elección de medio término. Veranito. El gobierno de Alberto Fernández no tuvo nunca un verano económico, ya sea por responsabilidades propias, por la pandemia, por la guerra en Ucrania, por las razones que fuera, nunca tuvo 6 meses, un año de fiesta de consumo, de créditos, de la economía creciendo, de la inflación medianamente controlada. Entonces, eso hace que nunca haya habido un consenso mayoritario que haya visto la política económica del gobierno como algo positivo. En general, la negatividad lo acompaña, aún en momentos que la imagen de Alberto Fernández era muy alta. Aún en esos momentos, eso no tenía que ver con la política económica, sino que tenía que ver con otras situaciones, sobre todo al principio de la pandemia, que la imagen de Alberto Fernández volaba en el 70-80% de imagen positiva. Ahora vamos a ver si está volando eso. Este número es dramático. Ha podido ahorrar en el último mes 72% no. Ese es un Wow. Ese es un grito. O sea, en vísperas, digámoslo así, de año electoral, es un dato muy fuerte para el oficialismo, ¿no? Bueno, todas las preguntas económicas que nosotros hacemos para ver cómo están las expectativas de la ciudadanía son un predictor de los comportamientos electorales, ¿no? Evaluación de política económica, si ha podido ahorrar o no, si tiene miedo a perder el empleo o no. Es alto, ¿no? 60 y pico. Todos esos números dan arriba. Si te estás endeudando o estás pagando con tarjeta gasto corriente. Exactamente. Bueno, todos esos números
están por arriba del 60-65%, de acuerdo a cada una de las preguntas que hacemos, pero en general lo que hay es una mirada muy negativa y unas expectativas muy negativas sobre el futuro económico. Y esto también es una característica que se instaló con fuerza a finales del 2020, que se mantuvo todo el año electoral en el 2021, que fue un predictor claro de la derrota electoral en el año 2021 y que, bueno, no se ha movido, el gobierno no ha logrado revertir esos números en todo lo que va, digamos, del año 2022. ¿no? Los números siguen gritando y mira, a ver, ¿quién es el principal responsable de la actual crisis económica? A ver, si yo digo la herencia del macrismo, el poder judicial, la guerra en Ucrania, el lawfare. ¿Sabés cómo lo llamamos el eso COVID. Nosotros eso en la oficina lo llamamos gobernar con el espejo retrovisor. Ajá. Claro. Y eso cada vez, esto es un tema incluso que excede al gobierno actual, es algo que se viene con mucha Es la herencia preocupación recibida. para el gobierno que viene. La herencia recibida cada vez es una excusa que dura menos tiempo. Sí, Vos, claro. a ver, para que tengamos claro. Cristina pudo gobernar 4 años con la economía en recesión, con inflación, con cepo. Mauricio Macri pudo gobernar 2 años con la economía más o menos, con un poco de inflación, hasta que perdió en el 2000, ganó en el 2017 y después tuvo 2 años muy negativos. Alberto Fernández, solo 1 año le duró la imagen positiva. Nosotros creemos que al próximo gobierno le va a durar 30 días. Sí. Si no muestra, digamos, claramente shock hacia total. dónde va, cuál es el camino a seguir y muestra rápidamente resultados, que no quiere decir bajar la inflación de 100 a 0 en un minuto, pero mostrar que hay una senda clara hacia dónde vamos, O sea, la luna de miel de vino en fin de largo. así es. Está bueno. Así O es. sea, Está bueno eso. ¿Viste? Como decir, no nos podemos tomar luna de miel porque estamos los dos trabajando. Sí. Bueno, algo así va a ser. Sí. Yo creo que no va a haber ni 30 días. Sí, no dijimos 63%, dice que el responsable de la crisis es el actual gobierno, ¿no? Esa es el Es un responsable número- de la Muchas gracias. Bien, ¿apareció? Sí. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cómo le va? No, la imagen no anda muy bien, presidente. ¿Por qué Sí, no? no. Yo creo que 34 de sí. negativa. El otro día fui a comprar 2 cebollas. Sí. 200 pesos. Es Sí. la primera vez que lloro antes de pelarlas. Claro, muy bien. Y bueno, bien, así está está la bien, actualidad. está bien, ¿Qué está quiere bien, que- está bien. Todo por culpa del macrismo. Está por- Sí. Muchas gracias. Bueno. Esto lo digo, a ver, rápido. Me llamó la atención la paridad de imagen positiva, digamos, sí, positiva en general, de Larreta y Bullrich. Los dos con 50. Bullrich 51, Larreta 52. Sí, ahí hay un fenómeno, ¿no? Los líderes o los principales referentes del Frente de Todos tienen imágenes positivas de abajo del 30%. Se ubican todos alrededor de entre el 24, 25, 26% de imagen positiva, que son más o menos 10 puntos menos de los que tenía Cristina Kirchner en el 2014-2015, previo al cambio de ciclo de gobierno. Así que vas a hablar de la Rúa, ¿no? Así que eso te está hablando, digamos, de los niveles de consenso que hoy tiene el Frente de Todos en la sociedad. Los líderes de Juntos por el Cambio tienen sus imágenes entre alrededor de un 40-45% a un 50-52%. En el tope está Horacio Rodríguez Larreta con Patricia Bullrich. Después tenés figuras muy bien rankeadas como Martín Lustó, pero también un elemento a tener en cuenta es que Mauricio Macri, que había salido bastante dañado en términos de imagen Así es. de su periodo de gobierno, también comienza a crecer y hoy está estacionado en alrededor de 35 o 40 puntos de imagen positiva. Muchísimas gracias, Facundo. No, gracias a Muchas ustedes. gracias. Un parpadeo y volvemos, pero... Ay, te estás olvidando, estás como... ¿Qué No, que estaba pasó, viendo que Wiñaki? Estos son todos tus 49% dichos. no cree en el atentado de Cristina. Ese número es fuerte, ¿eh? Sí. Es un número fuerte. Es un número fuerte. Es un número fuerte que sin duda refleja las credibilidades previas con que las personas llegan a vivir determinadas situaciones y la sociedad no analiza los expedientes judiciales, ¿no? Se vincula emocionalmente con esos episodios y creo o no, en función de los sentimientos que tenía anteriormente al momento en que suceden los hechos. Muchísimas gracias, Facundo. Hacemos un parpadeo cuando volvamos. Mauricio Luna y una zona roja que arde. Quédate. Bueno, el hombre de las historias que nos cuentan y las historias que cuentan realidades. Mauricio Hombre, Luna que- estuvo trayendo, pero de todo, picada, tortas, en todos estos Chocolate. días, chocolates.
Bueno, ¿Es una nada. factura a mí, no? ¿Cómo? ¿Una factura a mí, no? No, nada. Ah. Esperamos por ahí De luz. algo en el regreso de las cosita, vacas, ¿no? pero se Facturas ve de que luz no, y de no, gas no te se trajo, pudo. Nico. Si no Facturas se de pudo, luz y no de se pudo, Nico, no pasa nada. Un chocolatito holandés, Privado, ¿no? ¿Cómo fue mi viaje de vuelta? No, Para nada. comprender. Nada, pero vamos con las historias que nos Sí. cuentan. El hombre que ¿Vamos? va al lugar de los hechos. Totalmente. En este caso, Mar del Plata. Así es, Hablando Caro. de la zona roja. Estuvimos en Mar del Plata ayer por la noche con el Negro Chávez, Juan Pablo. Esta semana el Consejo Deliberante de Mar del Plata aprobó una ordenanza que prohíbe la oferta y demanda sexual frente o en zonas de residencia domiciliaria, es decir, frente a las casas de los vecinos. Bueno, esto se puso en marcha ayer con un operativo de control muy grande y con multas que van desde los 170.000 pesos hasta los 800.000 pesos para las trabajadoras sexuales que no respeten esta ordenanza. Bueno, el municipio dispuso otro lugar en la avenida 10 de febrero, alejado del centro, un lugar al que las trabajadoras sexuales no quieren ir por múltiples razones. Estuvimos ahí, tenemos un video. A ver. Mientras el jefe de seguridad se lleva su sueldo y nosotras, ¿qué? Nosotras nos morimos de hambre, las putas nos morimos de hambre, ¡basta! Estamos cansadas y encima nos llevan a donde no te podemos tomar ni un café. Esta es la avenida 10 de febrero, la zona que destinó el municipio de General Pueyrredón para el trabajo sexual en Mar del Plata, una zona alejada del centro de la ciudad, en donde casi no circulan vehículos, no hay vecinos, las trabajadoras sexuales aseguran que tienen miedo. Siempre con las putas, nunca con la ayuda. ¿Cómo está? Bueno, acá estamos todos los vecinos convocados porque, bueno, ha salido una ordenanza. La ordenanza en sí lo que hace es prohibir la oferta de demanda y sexo en zonas con residencia domiciliaria donde vivan vecinos. Le da la potestad al Ejecutivo de determinar una zona para que allí se desarrolle esta actividad. Implica la realización de sanciones para aquellas personas que no quieran cumplir con esta ordenanza. Pasaron intendentes, pasaron gobernantes y nunca se nos hizo caso a la problemática, que arranca desde no poder dormir a la noche a encontrarnos con todo tipo de suciedad en la puerta de tu casa. Todos queremos poner un negocio o trabajar en un lugar donde nos sirvan, donde tengamos rentabilidad. Pero hay normas. Nosotros consideramos que es una zona adecuada para realizar esta actividad, donde va a haber presencia del Estado municipal. Yo quiero vender mi casa, no me dan ni la mitad de lo que vale. Quiero alquilar, por lo que me pueden dar de alquiler a mí acá, en esta zona, no alquilo ni siquiera en una villa una casa, con todo el respeto que tengo por las villas. La sensación que tenemos los vecinos es que estamos muy cerca de poder recuperar nuestras vidas. Nosotros empezamos a caminar las calles y empezamos a ver todo lo que pasaba en primera persona. Chicas trans que se reían de nosotros y que nos decían, muertos de hambre, vayan a trabajar. Yo en una noche gano lo que ustedes ganan en un mes. Acá, el Estado municipal lo que está haciendo es matarnos de hambre. No hay la seguridad necesaria. Y no solo eso, es un lugar alejado donde el cliente no se va a ir. Queremos llevarnos el pan a nuestra casa, estamos trabajando pacíficamente, no estamos molestando a nadie, no estamos molestando a ningún vecino, solamente queremos trabajar. El municipio básicamente lo que quiere hacer es taparlo para que no se vea, porque les molesta que las trabajadoras sexuales existamos y que las travestis existamos y estamos en la calle, pero los vecinos no son dueños de Mar del Plata, las trabajadoras sexuales somos vecinas también. La municipalidad dice que han hecho instalaciones, que han puesto luminaria, es mentira, los vecinos nos han contado que no han puesto ni un foco en pos de combatir el supuesto narcotráfico que no están acá en la calle cagándose de frío en una esquina. Quedamos nosotras colgadas en este debate y básicamente si quisieran atacar el narcotráfico tendrían que ir más arriba. Los enfrentamientos que se ha tenido es porque los propios vecinos salían a sacar a las compañeras de las esquinas con cadenas. Estamos en la vía pública, no estamos violentando las casas de los vecinos, estamos en la calle, entonces las calles son libres. Muchas trabajamos, levantamos y nos vamos en auto, nos vamos a albergues transitorios. En ningún momento tenemos sexo acá en la calle. La mayoría de nosotras no somos así. El vecino conoce sus derechos. Las trabajadoras sexuales estamos por debajo de eso, no estamos en igualdad de condiciones. Hay 5 zonas de trabajo sexual, más de 200 prostitutas. El municipio de General Pueyrredón nos quiere llevar a 200 prostitutas a 200 metros. Básicamente una locura. Imagínate que tenemos que estar paradas una en cada metro.
es totalmente ilegislable. El trabajo sexual existe, existió y existirá siempre. Y hay que trabajar para que los sectores que están más explotados tengan derechos laborales. Pero taparnos a todas y tratarnos a todas de prostitutas no es la solución. Esto es un trabajo digno. Bueno, sí, qué debate, ¿no? Sí, Uno se queda pensando cómo interpela en tantas capas, ¿no? A la Argentina y a distintos rincones de nuestro país, también transporable a la ciudad, ¿no? De Totalmente. Buenos Aires. El municipio informó hoy que hubo 0 trabajo sexual en esa zona y 0 trabajo sexual en la zona en donde deberían haber... Claro, hubo una especie de, no de huelga, pero no... Algo parecido, Nico, una caminata, una marcha. Dice, bueno, si nos van a detener o nos van a multar por estar paradas, si caminamos, Claro. no nos deberían apercibir. Claro. A ver, no hacían nada ilegal hasta ahora. Supongo que es un nuevo código de convivencia urbano, una contravención. Pero bueno, es interesante también lo que decía una de las chicas, ¿no? Vamos a ir a un lugar donde vamos a estar todas juntas y va a ser más Un metro para complicado. cada una, Sí, ¿no? un Dice, metro para somos cada una. 200 en 200 metros. Sí, bueno, lo decías vos, Nico, la prostitución en Mar del Plata no está prohibida, quiere decir entonces que está permitida. Digo, esta ordenanza no viene a prohibir el trabajo sexual en Mar del Plata, sino lo prohíbe tanto la oferta y la demanda frente a las casas. ¿Por qué no quieren ir a esta zona? Lo explicaban, pero hay otros datos también. Digo, por la lejanía, por el traslado, el costo del traslado, y también porque, si bien el municipio dice, bueno, vamos a poner control policial, lo que dicen las trabajadoras sexuales es, si me pones control policial, No viene nadie. no va a venir nadie. ¿Quién quiere estar quizá haciendo alguna actividad mientras te está viendo la policía? Y tampoco hay baños, no hay una estación de servicio cerca como para poder higienizarse o ir a comprar algo. Es una zona oscura, no pasan autos, si bien no hay vecinos, tampoco hay mucho tránsito. Ujú. Bueno, también escuchábamos los argumentos de los vecinos diciendo, creo que había un vecino que hacía alusión al costo de la propiedad, ¿no? Como a, bueno, si mi casa empieza a estar en el circuito o estaba en el circuito de, digamos, en la zona roja de hecho, ¿no? No la nueva zona roja. Bueno, esto hacía mella en el valor de mi propiedad, ¿no? Totalmente, claro. Y lo que no se ve también es los... Eso, ¿qué viste? Lo que no se ve es que hay muchos vecinos que dicen, bueno, mi hija, por ejemplo, no quiere traer a mi nieto a jugar a casa porque no quiere que vea una imagen quizá o que se encuentre algún día con una imagen muy fuerte como se han encontrado. Los hijos de los amigos, perdón, de mis hijos no quieren venir a jugar a mi casa porque en la puerta hay una oferta, hay una persona que está ofertando el trabajo sexual. Sí, que no existiría si no existiera la demanda. Totalmente, es un conflicto que lleva más de 25 años, y que... En una ciudad portuaria. Una ciudad grande y que no tiene a simple vista un desenlace. Claro. Digo... También me parece que porque incluso desde la política no se quiere instalar demasiado la conversación, quizás por cierta cuota de hipocresía, de nunca hablar de lo que está todo el tiempo ahí, ¿no? Adelante. Sí. Y de hacerle frente, ¿no? Por eso terminan como un poco, entre comillas, termina deliberándose en la propia calle con situaciones muy tensas o incluso hablaban de hechos hasta algo violentos, ¿no? Por lo que narraban ahí. De ambos lados. Sí. Claro, entre vecinos y entre las trabajadoras que quieren poder estar donde estaban antes o donde les permitían estar antes. Pero digo, se termina dirimiendo en la calle cuando lo que hay es una ausencia de la autoridad que tiene competencia para dar esa discusión y que no lo da. Y no lo da porque está en cualquier otro lado o porque no quiere dar una discusión sobre un tema profundamente incómodo, ¿no? Sí, en términos sociales. Vos marcabas algo que digo, diste en la tecla porque es la conversación. El municipio dice, bueno, nosotros somos el primer gobierno que se atreve a dar un paso hacia adelante con una ordenanza que es efectiva, hay que cumplirla. Ahora, la conversación, bueno, podríamos haber elegido un lugar mejor, lo intentamos, dicen ellos. Quisimos hablar con las trabajadoras sexuales. Lo ningunearon el tema. Y desde el otro lado dicen, no, nosotros también queremos hablar con ellos. Propusimos otra zona sobre la avenida Juan B. Justo, frente a comercios, con el argumento de, bueno, los comercios después Están de las cerrados. 8 o 9 cierran. Digo, ahí no habría problemas.
Es un tira y aflojo, ¿no? ¿Quién es la propuesta de Sí. trabajadores sexuales? Hay una propuesta que es en la avenida Juan B. Justo, una traza de aproximadamente 1,5 kilómetros, en donde hay... para Exacto, arriba, digamos. exacto, donde mayormente los frentistas son comercios. Sí. Bueno, pactar una hora en donde estos comercios estén cerrados, no haya vecinos viviendo ahí y se pueda trabajar. Y no llegaron a ese acuerdo. No, y tampoco van a ceder, o sea, ellos dicen que... No, es muy difícil ahora, porque se esparcen, bueno, la policía es una ciudad muy grande, con alrededor de 1 millón de habitantes, una ciudad más poblada de la provincia de Buenos Aires. La policía ya tiene un trabajo muy importante para hacer porque obviamente no alcanza los móviles y además tiene que controlar todo esto y se esparce por la ciudad. Bueno, el intendente es un experto en seguridad, ¿no? Guillermo Montenegro, pero es un tema complicado, ¿no? Es un tema muy complejo. Hay que ver cómo se llega al verano con la zona roja. Sí, así es, pero Sí, no sé si al verano, Nico, perdón, claro. Sí. 2 semanas, una semana, Sí, sí. diría. No, sí. Hoy a la noche debe estar sucediendo algo ahí, hay control, quizás no estamos nosotros y nos estamos perdiendo también de cómo avanza en esta situación. Me parece muy complejo porque realmente lo que se advertía ahí es nosotros no vamos a ceder lo que Sí, decían una las pelea trabajadoras. entre vecinos, ¿no? Sí, Vecinos, sí. Porque también son vecinos. Sí, y uno bueno, ahí entiende. lo decían, ¿no? Uno entiende la angustia, ¿no? El cansancio. Desde el punto en donde se grabó esta nota, donde dialogamos con las trabajadoras sexuales, hasta la nueva zona roja, hay 15 o 20 minutos en auto y a las 2 de la mañana. Uno tiene que contemplar también que hay traslados en remis, en taxi. Son gastos desde el vamos, digo, 2.000, 3.000 pesos. Hay una asociación, está AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina. Digo, empiezan a surgir como representaciones, pero también se plantea la complejidad, porque tampoco se termina de dar el debate en la Argentina, porque hay divisiones incluso dentro del feminismo con respecto al trabajo sexual, ¿no? Sí. Por supuesto que es una situación de mucha fragilidad esa, porque al no haber muchas veces una representación clara, ¿no? En algunos de estos conflictos que se dan, sobre todo de manera local, ¿no? Como por ejemplo en Mar del Plata, ¿quién lidera? ¿Quién tiene la discusión? ¿Quién toma la discusión? Sí, sí, sí. ¿Quién lleva los intereses de todas, ¿no? ¿Quién las representa? Totalmente. Sí, hay marchas constantemente y es esto que decís, Carlos. Sí. Hipocresía, ¿no? No habría este problema si no hubiera demanda. ¿Te quedas para...? Me quedo. Claro. ¿Hoy bailamos? Viniste con ganas de bailar. Porque siempre hacemos coreo ahora, Nico. Ah. Cuando vos te fuiste... Claro, Nico, te estás bueno, perdiendo no te muchas preocupes. cosas, Nico. Ahora te explican, pero bueno, ya tenemos todo listo para vos. Haces pandán con Mauricio Luna y por supuesto son mis carolos. Hacemos la pausa, ya venimos. ¿Qué pasó?